Buenas, estimados estudiantes, les voy a explicar cómo efectuar un comentario comparativo de textos. En trabajo de clase van a encontrar este material, dice prueba 1, comentario comparativo. Primero les voy a explicar la guía para realizar un comentario comparativo. Para la prueba 1 del nivel superior, a ustedes se les va a presentar 2 pares de textos, es decir, 4, de los cuales ustedes tienen que escoger 2. En el caso de la práctica que ustedes tienen que hacer, solamente hay 2 textos, entonces no es necesario que escojan. Sin embargo, para que lo sepan, en la prueba real a ustedes les va a aparecer 4 textos. Puede ser un texto visual, como una imagen, un anuncio publicitario. Puede también ser 2 textos no literarios, como un artículo periodístico o un anuncio de prensa. Pero jamás van a encontrar 2 textos literarios juntos. Solamente tal vez les pueda salir un texto literario. Por eso es importante recalcar que para la prueba 1, la práctica más intensificada se va a llevar para el otro año. Ustedes el próximo año van a ver todos los aspectos relacionados con los textos no literarios. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahorita es solamente un ejercicio, una práctica para que ustedes conozcan cómo efectuar un comentario comparativo. Sin embargo, ustedes van a poder desarrollar una habilidad mucho más desarrollada en el aspecto del análisis comparativo de textos para el próximo año. Recordemos que estamos hablando de un proceso en donde primero tenemos que adquirir ciertos conocimientos para después desarrollar habilidades de análisis y pensamiento crítico. Ahora bien, en el comentario tienen que tratar de forma equilibrada las semejanzas y diferencias. Cuando ustedes normalmente se les colocan 2 textos, primero empiezan a analizar uno y luego el otro. Eso no lo pueden hacer. Tienen primero que leer los cuatro textos. Tienen que leer primero los 4 textos, elegir cuál de esos 4 textos van a comparar, es decir, tienen que escoger 2. Esto les va a suponer por lo menos 5 minutos y luego volver a leer los textos otros 5 minutos. Es importante que conforme vayan leyendo, vayan anotando qué ideas pueden ir rescatando. Y esa estructuración de ideas, ¿ok?, les va a tomar posiblemente otros 5 o 10 minutos para luego diseñar un breve borrador y así determinar unos 15 o 20 minutos para leer, pensar y planificar el texto y luego escribirlo. Si ustedes logran estructurar bien el texto, logran escoger bien las ideas que van a plasmar en el comentario comparativo, el proceso se les va a hacer mucho más fácil a la hora de redactar. De igual forma, muchachos, es importante que planifiquen. No pueden jamás empezar a escribir un texto y mucho menos una prueba 1 sin antes planificar. Entonces, eso es lo que les voy a enseñar hoy, a planificar el texto según los elementos que tienen que analizar. Para poder esquematizar un texto, es decir, para poder esquematizar lo que ustedes deben analizar de ambas obras que vayan a escoger, es importante primero localizar el texto, ¿ok? Esto correspondería al primer párrafo de la introducción. Obviamente recordemos que estamos primero identificando, luego ustedes hacen la planificación textual. Para localizar el texto es importante ubicar un tiempo, es decir, en qué época o movimiento literario se escribió una obra, y si estamos hablando de un texto periodístico, cuál es la fecha, si es posible averiguarla, si es que en el encabezado les sale la fecha en la cual fue escrita. La producción del autor se refiere a la época de la vida del autor en la cual se escribió el texto. La relación con el texto, tenemos que establecer conexiones. Esto es importantísimo. No podemos solamente hacer un análisis superficial de lo que es la localización del texto sin antes establecer conexiones. Ustedes pueden establecer la conexión de qué forma, por ejemplo, el texto que ustedes están leyendo está relacionado con el tiempo y la producción del autor.
Por otro lado, la tipología del texto, tienen que determinar qué tipo de texto es. Si estamos hablando de un texto literario, si estamos hablando de una narrativa, cuento, novela, si estamos hablando de poesía, si estamos hablando de teatro, si estamos hablando de un ensayo, tienen que ubicar qué género corresponde el texto que ustedes escogieron. Si estamos hablando de textos no literarios, en qué ámbito se encuentra, si es científico-tecnológico, si es un artículo científico, si es un informe, si son más bien instrucciones. En el ámbito administrativo o jurídico, si estamos hablando de una demanda, una sentencia, un recurso, un certificado. En el caso del ámbito periodístico, si estamos hablando de una noticia, de una entrevista, de un reportaje. Del ámbito humanístico, si estamos hablando de textos históricos, de un ensayo, de un diálogo filosófico, de una biografía. Y por último, del ámbito publicitario, si nos están presentando un anuncio. Luego, ¿qué técnica de expresión se emplea? Ustedes van a observar, según lo que vimos al principio del semestre, con lo compartido por los compañeros con respecto a las modalidades discursivas que habíamos visto, que era narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación, que existen diferentes formas de escribir un texto. Puede haber narración en donde se nos cuentan ciertos hechos a partir de un tiempo específico o un espacio determinado. Podemos hablar de la descripción, donde se nos da a conocer las características de algo o de alguien. Podemos hablar del diálogo cuando vemos a personajes conversando, o si estamos hablando de una conferencia, de un debate o de una entrevista. Si más bien en una exposición se nos explica un tema o una idea. Y en la argumentación, si se está defendiendo más bien una teoría o tal vez una opinión personal a partir de ciertos razonamientos, casi siempre esto lo vamos a encontrar en artículos de opinión, en ensayos filosóficos, por ejemplo. En el caso del tema, el tema es básicamente qué tipo de tópico se está trabajando en el texto. Cuando hablo de tópico es precisamente de tema. Si se está hablando de un tema actual o cuál es el tratamiento de la actualidad de ese tema. Si más bien es universal, es decir, que se puede afectar a toda una sociedad, o más bien es local, si está afectando a un grupo o persona específica. O si se está tratando el tema con objetividad o subjetividad. La objetividad, recordemos que se refiere a objeto, a un aspecto observable, que se analiza de forma imparcial, sin ningún tipo de opinión. En el caso de la subjetividad, es la expresión de sentimientos, pensamientos, ideas de un sujeto. Entonces ustedes tienen que determinar de qué forma se expresan las ideas, si de forma objetiva, de forma imparcial, donde no hay ningún tipo de opinión del autor, o si más bien de forma subjetiva el autor está dando su opinión con respecto a ese tema. En el caso de la organización, según el lenguaje empleado, vamos a hablar de 3 tipos de comunicación. La comunicación verbal o lingüística. En el caso de la comunicación verbal o lingüística, hay un código oral o escrito. Si por ejemplo estamos viendo una entrevista oral, entonces hablaríamos de una entrevista oral, o si estamos leyendo un artículo periodístico, entonces es escrito. Comunicación no verbal incluye signos no verbales precisamente, como por ejemplo lo gestual. Si por ejemplo vemos en una entrevista ciertas personas efectuando ciertos gestos, si más bien estamos viendo imágenes, estamos escuchando más bien un video con música, todos estos elementos corresponden a la comunicación no verbal. En el caso de la comunicación mixta o sincrética, corresponde a la combinación de elementos escritos u orales con signos no verbales, ¿ok? Como imágenes, videos, música. Ahora bien, cuando hablamos de los elementos para el desarrollo del análisis,
Tenemos que determinar la estructura externa primero. La estructura externa corresponde a la forma en cómo está escrito el texto. Si, por ejemplo, en el caso de un texto narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo, dialogado, que se da en párrafos, ¿cuántos párrafos contendría ese texto? Si tiene un título, subtítulos, ¿cuántas líneas se está ocupando? En el caso del poético, contar cuántas estrofas, cuántos versos, cuando ya veamos métrica, esto lo vamos a ver después, si se trata de arte menor o mayor. Cuando hablamos de arte menor, son los versos de 8 sílabas para abajo, como bisílabos, trisílabos, hasta octosílabos. O si estamos hablando de verso mayor, de 8 sílabas en adelante, por ejemplo, eneasílabos, decasílabos, hasta alejandrinos, que son de 14 sílabas. En el caso de encontrar la métrica, ustedes tienen que determinar, como les estaba mencionando, el nombre de los versos, si es bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, el tipo de rima, si es consonante, asonante o libre, o bien el tipo de estrofa. Esto lo vamos a ver después, no se preocupen, solamente como una guía bastante general para que puedan ir realizando comentarios comparativos. El tipo de estrofa lo vamos a ver después. Existen diferentes tipos, como por ejemplo el villancico, el ségel o el soneto. Y el tono métrico, si es ascendente o descendente. Ahora bien, si estamos hablando de una imagen, si nos presentan una imagen, tenemos que determinar si tiene un encabezamiento, el lugar donde se ubican las imágenes. Si por ejemplo encontramos una imagen arriba o abajo, por ejemplo, vamos a ver en el primer comentario comparativo, yo les adjunté lo siguiente. Les adjunté este ejemplo de prueba 1, de la cual ustedes tienen que realizar el esquema y la redacción. Vamos a verlo. ¿Ok? Vean que vamos a encontrar esta imagen. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, si yo les estoy pidiendo por ejemplo, que me determinen cuál es la estructura de esta imagen, lo que estoy pidiéndoles es que me determinen el encabezado. Por ejemplo, el encabezado sería el título con ese subtítulo. Reciclemos, los envases tienen mucha vida. Y esas imágenes sería según la ubicación. Por ejemplo, vamos a encontrar lo siguiente. Si por ejemplo las imágenes si solamente hay una imagen, por ejemplo, si se encuentra en un lugar superior o inferior, en este caso vamos a encontrar 4 imágenes que se encuentran divididas por una cuadrícula. Y hay entonces tanto imágenes en el lado superior como inferior del anuncio. En ese caso, ya después ustedes analizarán cuál es el efecto de los colores, de los elementos y demás dentro de la estructura interna. En la estructura interna hay que señalar la temática tratada en cada una de sus partes. Por ejemplo, si estamos hablando de un párrafo, si estamos leyendo un artículo periodístico, en el caso de los párrafos, ¿qué temática se está tratando en un párrafo, por ejemplo? En el caso del contexto, el contexto es lo que rodea precisamente al texto, de qué se está tratando el texto, qué personas aparecen y cuál es su papel, si se está hablando de ciertos personajes o personas en la historia, si se hace referencia a un tiempo o a un espacio, qué acciones están transcurriendo en el texto, si hay un mensaje o una idea principal, hay que leer entre líneas, ustedes tienen que identificar cuál es la idea o el mensaje que se está queriendo dar. O si, por ejemplo, tiene un contexto cultural, temporal e ideológico, eso tiene que ver con la época en la cual se creó el texto. Ustedes tienen que determinar si hay algo cultural dentro de ese texto, o si hay algo temporal o ideológico implícito o explícito.
Por otro lado, también tenemos la intención comunicativa. En la intención comunicativa vamos a tener diferentes funciones, como por ejemplo la emotiva o la expresiva, que su intención es precisamente expresar los sentimientos y emociones del emisor. Tenemos una representativa, que tiene la intención de informar y transmitir un mensaje, nada más. En el caso de la connotativa o apelativa, trata de aconsejar o de llamar la atención del lector. La poética o la estética expresa un mensaje de forma bella, tratando de utilizar recursos o códigos. La fática o de contacto lo que trata de hacer es asegurarse de que se establece la comunicación. Por ejemplo, oiga, ¿me oye? Diga, le escucho, es decir, está comprobando que efectivamente se comprenda el mensaje. Metalingüística, que explica y aclara aspectos referidos al código propio de la lengua. Por ejemplo, el perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Si estamos hablando de la lengua, lo metalingüístico es que está dentro o implícito dentro de la lengua. Si yo, por ejemplo, en un poema estoy hablando sobre la escritura de los versos, eso es metalingüístico. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el lenguaje propio de lo poético y lo estoy insertando en el texto. Por eso se llama meta, dentro de la lingüística, por ejemplo. Ahora bien, en el registro podemos encontrar textos cultos, ¿okay? Normalmente se utilizan palabras de cierta complejidad, literario, donde se utilizan recursos sintácticos, semánticos, coloquial, que es un lenguaje propio de cierta región, vulgar, ¿okay? Donde se utilizan ciertos vulgarismos, o formal, en el cual se utiliza cierto lenguaje estándar para transmitir el mensaje. En el caso del destinatario hay que hacernos la pregunta para quién fue escrito. Si ustedes se consideran parte de esa audiencia, se tienen que preguntar por qué lo escribió el escritor, qué respuesta pretende crear el escritor. En el caso de los recursos estilísticos, tienen que preguntarse si se está utilizando algún recurso estilístico, cuáles recursos se están utilizando, si hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir, cómo hace comparaciones, está ejemplificando en el texto. Si más bien estamos hablando de un estilo ampuloso, recargado, es decir, puede que un texto esté utilizando palabras inútiles que no son necesarias o incluso redundantes. Puede también existir cacofonía, que es la similitud de sonidos al final de ciertas expresiones. En general es encontrar ciertos vicios o más bien precisiones léxicas que transmita ya sea claridad o más bien ambigüedad. A partir de eso, ustedes tienen que también comentar los valores expresivos de la lengua empleada por el autor y tienen que justificar. Por ejemplo, el predominio de la denotación o connotación. Recordemos que la denotación es el primer significado que obtenemos de la palabra, o más bien también el significado propio que se le da dentro de un diccionario, por ejemplo, y la connotación es lo que se puede inferir de ese significado. Si, por ejemplo, yo les pongo una paloma, yo diría que eso es un ave, una paloma, y a nivel connotativo diría que significa la paz. A eso nos referimos con denotativo y connotativo. Los campos semánticos, ¿qué otros significados pueden encontrarse en una misma palabra? Entre otros aspectos que ustedes tienen que ir encontrando y desarrollando en el análisis. Si, por ejemplo, hablamos de imágenes, como un anuncio publicitario, por ejemplo, es importante prestar atención a los siguientes aspectos. La ubicación de los planos de la imagen. Si, por ejemplo, en el primer plano se focaliza solo la parte superior de la persona, es decir, del tronco hacia arriba o del objeto. Si solamente se está haciendo una toma de la cara, por ejemplo. El plano medio, si se está tomando de la cintura o la parte media para arriba. Plano americano, si se enfoca el personaje a las alturas de las rodillas. Plano entero, por ejemplo, si presenta la imagen por completo.
Detalle que muestra mucha proximidad con la imagen, o panorámico que muestra un escenario más amplio. Según el color, el tono y la luz, los colores se utilizan para impactar al receptor, entonces ustedes tienen que determinar la forma en cómo el color juega cierta importancia dentro del anuncio. Según el lenguaje, es importante determinar si es cinésica o kinésica. También se puede escribir con K, es decir, el lenguaje gestual de los personajes que aparecen en la imagen, o si es prosémica, es decir, la relación de la imagen con los elementos del texto. También según el ángulo de visión, si es normal, por ejemplo, si los elementos del texto se encuentran a una misma altura, si más bien en la imagen se encuentra más que todo de la parte superior hacia abajo. Recordemos que el ángulo es desde donde se ubica la foto, ángulo, o desde donde se ubica el foco, si es una fotografía, o contrapico, si es desde la parte inferior hacia arriba. Según los valores denotativos, recordemos que representa la realidad, es decir, el significado, el primer significado de una palabra, o connotativo, que son los valores que la sociedad le añade. Ahora bien, si tiene cohesión, ¿qué tipo de mecanismos lingüísticos favorecen la percepción del texto como unidad? Es decir, si el texto realmente se ve cohesionado, si tiene cierta unidad temática, si, por ejemplo, tiene conectores o más bien no los tiene y el lector se pierde dentro del texto. También hay que determinar la entonación, los tiempos verbales, elipsis, que corresponde a una parte del texto eludido o eliminado, impersonalidad, deixis, por ejemplo, el deixis sería si se dice, por ejemplo, hoy en día, que es una redundancia, entre otros aspectos que ustedes deben encontrar. En el caso de los recursos lingüísticos, vamos a encontrar léxicos semánticos, como por ejemplo topónimos, que son nombres de lugares, acrónimos y siglas, neologismos, que son palabras nuevas, cultismos, que son palabras más bien con cierta temporalidad, extranjerismos como anglicismos, es decir, palabras que son copiadas de la lengua inglesa, o galicismos, que son palabras copiadas de la lengua francesa, entre otros. Morfológicos, qué tipos de sustantivos, adjetivos, formas verbales se pueden encontrar. Es importante también analizar la modalización que emplea el autor. En algunas ocasiones, cuando leemos un artículo periodístico, podemos observar que aparece la voz del autor, principalmente cuando se utiliza la primera persona en plural del verbo, como por ejemplo salimos, paseamos, mostramos, que nos incluye tanto a nosotros como lectores como a él dentro de lo que él está escribiendo. Y precisamente por eso se le llama plural inclusivo. ¿Por qué? Porque el autor incluye a los receptores y a los destinatarios. Y sintáctico, ¿qué tipo de oraciones se están empleando? Oraciones copulativas, oraciones transitivas, oraciones subordinadas. Todo esto, repito, muchachos, lo vamos a ver con mayor detalle. Lo que me interesa es que podamos identificar estos elementos primero para poder hacer un primer ejercicio de comentario comparativo. Continuando, también hay que determinar la técnica que utiliza el autor, qué tipo de lenguaje emplea, de qué forma lo está empleando, qué hechos sobresalen del texto, qué otros elementos acompañan ese texto. Y además es importante determinar el impacto que genera en el lector. ¿Cómo me logra a mí impactar ese texto? ¿De qué forma desde mi contexto me está impactando la obra que acabamos de leer? Para eso es importante determinar si el receptor, aquí me falta una R, si el receptor es rural o urbano. ¿Por qué? Porque si es rural, es decir, donde hay campo, donde hay más vegetación,
o en el urbano donde hay más edificios, carros. Dependiendo del lugar donde se ubique el receptor, también cambia su percepción. Entonces tienen que determinar precisamente cuál es el condicionamiento personal del receptor. Y considerar también si el mensaje que se hace con respecto al tema es a favor o en contra. Por último, hay que determinar qué aspectos se deben incluir en la conclusión. En la conclusión se tiene que tener un balance, ¿ok? Principalmente se tiene que dar una síntesis de las observaciones generales que ustedes encontraron en todo el proceso del desarrollo, todo esto, los elementos para el desarrollo del análisis. Tienen que sintetizar qué aspectos encontraron. Cuando hablo de síntesis es bastante reducido, chicos, no pueden utilizar más de un párrafo para realizar la conclusión. En el caso de la impresión personal, ¿qué impresión les dejó a ustedes como lectores? ¿Qué tipo de conductas observan dentro del texto? Si ustedes más bien enjuician ese texto por su actualidad o más bien por su intemporalidad o también su originalidad. Todos esos aspectos son las impresiones que ustedes como lectores tienen. Por favor, eviten, muchachos, en la conclusión hablar de que el texto les pareció bonito, que les pareció adecuado, que les tienen que, o sea, no pueden utilizar un lenguaje valorativo como bueno o malo. Tienen que explicar, tienen que, a partir del análisis estructural que ustedes acaban de hacer, de todos estos términos y aspectos que acabamos de ver, de qué forma, ¿ok?, esos elementos empleados en el texto les causa una impresión, pero esa impresión tiene que estar justificada, no de si es bonito o es feo, ¿ok? Tienen que ir más allá hacia ciertos términos que les permita determinar una posición con respecto al texto. Ahora, es muy importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. Recordamos que es un texto, o sea, el texto que ustedes tienen que hacer, la prueba 1, es comparativa. Y al ser comparativa, no pueden analizar los dos textos por separado, ni tampoco tienen que darle más importancia a un texto que al otro. Es importante que ustedes, muchachos, logren comparar los dos textos con el mismo equilibrio. Y cuando hablo de comparar, tienen que establecer un diálogo entre los textos. ¿A qué me refiero con diálogo? A que, por ejemplo, tienen que utilizar nexos comparativos como al texto A trata de, mientras que el texto B trata de. En el texto A se observa que, por el contrario, en el texto B, frente a la posición del texto A, el texto B, en oposición al texto B, el texto A, si bien el texto A, el texto B, el texto A, en cambio, el texto B, mientras en el texto A, en el texto B. Estos nexos, muchachos, son importantísimos que lo incluyan. ¿Por qué? Porque les va a permitir mantener ambos textos en constante comparación. Si, por ejemplo, hago un párrafo primero tratando de determinar los aspectos del texto A y luego el texto B, lamentablemente van a perder puntos. O en el peor de los casos, que hagan una redacción para un texto y luego otra redacción para otro, ¿ok? No pueden hacer dos redacciones para cada texto, ¿ok? Tienen que hacer una sola redacción comparándolos, tratando de justificarlo también con ejemplos, ¿ok?, concretos del texto. Pueden extraer ciertas citas que les permita ejemplificar lo que ustedes están mencionando. Por ejemplo, también tienen que ver si el texto es fluido, si es ágil, si está bien redactado. La ortografía, revisarlo antes de entregarlo, muchachos. La ortografía es importante porque también determina el bagaje que ustedes tienen a nivel de vocabulario, ¿ok? Entonces, todos estos aspectos son importantes que los revisen antes de entregar el comentario comparativo. Ahora, muchachos, esto es una guía como para tener un primer acercamiento a todo este proceso. Ya en el segundo año ustedes van a adquirir ciertos conocimientos que les van a permitir hacer un análisis mucho más profundo de dos textos. Por el momento solamente acercarnos y poder comprender cómo realizar un comentario comparativo. Aquí a ustedes les adjunté también un esquema de prueba 1, que es un ejemplo, ¿ok?
En este ejemplo les aparece diferentes pautas para la redacción, ciertas preguntas que tienen que responder durante el texto, por ejemplo, de qué trata, cómo está organizado, a quién va dirigido, los dos textos, por qué se escriben, qué tipos de textos son y cuál es la técnica de cada texto, cuáles son sus semejanzas y diferencias, entre otros aspectos que también están incluidos en la guía que acabamos de ver. En la siguiente página les aparecen los dos textos que deberían de comparar. Por ejemplo, en el texto A les aparece un poema de Antonio Machado que se llama El Olmo Seco, y en el texto B les aparece un anuncio precisamente del Día Mundial del Medio Ambiente. Vean que estamos hablando de un lugar de República Dominicana. Todos esos aspectos tienen que tomarlos en cuenta. Yo sé que la imagen no es muy nítida, pero es solamente para que lo tomen como base de ejemplo. En el texto A dice lo siguiente a un olmo seco. Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en una melena de campana, lanza de carro, yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana, ardas en algunas mísera casera al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecina. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. ¿Ok? En el texto B vamos a hacerle un poquito más grande para que podamos ver todos los detalles. Vemos una imagen superior, ¿ok? Que incluye como diferentes objetos, árboles, aves. Y en el encabezado se menciona lo siguiente: generamos un mejor futuro cuidando de nuestro medio ambiente. Somos solo una entre 15 millones de especies que habitan nuestro planeta, de las cuales 17,291 se encuentran en vías de extinción. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Reflexionemos sobre nuestras acciones para que este no sea el último. AES Dominicana, a través de su generadora AES Andrés, fue galardonada por el Premio Nacional de la Gestión Ambiental en la Industria 2009 en la 12ª entrega del Premio a la Excelencia Industrial de la República Dominicana. Abajo encontramos otros logos como la UNEP y la AES Dominicana, que son básicamente logos que publicitan el anuncio. Ahora, en el análisis propiamente del texto, en el esquema que ustedes tienen que realizar, presten atención. La idea es que ustedes realicen una lluvia de ideas de los textos que ahorita vamos a ver y luego pueden realizar este esquema. Entonces, vean que primero, esto es una sugerencia de esquema, muchachos. Ustedes, la idea es que puedan determinar la forma en cómo desean estructurar el texto, siempre y cuando tenga estructura. Queda libertad de ustedes cómo escribir un comentario comparativo, siempre y cuando siga ciertos términos y ciertos elementos importantes para su análisis. Por ejemplo, es importante empezar con el contexto. ¿Cuál es el contexto de ambas imágenes? El medio ambiente, la contaminación, las plantas, los árboles en decadencia y extinción. La localización del texto. En el texto A hablamos de un poema del poemario Campos de Castilla de 1912 del poeta Antonio Machado, y el texto B es un anuncio sobre la celebración del Día del Medio Ambiente organizado por AES Dominicana. En la tipología del texto, ¿okay? Vean que encontramos que en el texto A hay un texto literario de una modalidad descriptiva
y además, ¿verdad?, poema. En el texto E encontramos un texto no literario de una modalidad textual argumentativa y es un anuncio publicitario de tipo institucional. ¿Cuál es el tema? El deterioro del medio ambiente. En el texto A hay una descripción de un olmo seco y en el texto B se da la celebración del Día del Medio Ambiente. Ambos textos son coherentes porque guardan relación con la idea central del tema. ¿Cuál es la idea central? El medio ambiente, recordemos. La organización. El texto A es lingüístico. ¿Por qué? Porque es un lenguaje escrito. Vean que es un lenguaje escrito, es un lenguaje, por lo tanto, lingüístico. A eso se refiere con lingüístico. Y es sincrético el texto B porque guarda dos relaciones con el código lingüístico y visual. Veamos. Vean que tiene texto, pero a la vez tiene imágenes. Por eso se llama sincrético. La estructura externa. En la estructura externa encontramos un poema de 30 versos de arte mayor y menor, en decasílabos y heptasílabos de rima consonante. El tipo de estrofa es una silva y el tono métrico predominante descendente, y aparecen también algunos versos encabalgados. En el texto B encontramos una imagen que integra otras dos. La primera centrada en la parte superior. Y la segunda imagen en la inferior. Y también tiene 3 párrafos de 3 líneas cada uno, estos 3 párrafos. Eso es la estructura externa. Entonces, determinar cuántas estrofas tiene, en este caso del poema, igual cuántos párrafos contiene la imagen o cuántas líneas. En el caso de la estructura interna vamos a ver la temática que se aborda en las diferentes estrofas, en el caso del poema, y en el caso de la imagen, el encabezamiento o los párrafos que se incluyen dentro de la imagen. En el texto A tenemos, por ejemplo, del verso 1 al 14, una descripción del árbol, de su entorno, de la situación. En la segunda, el yo lírico se dirige al olmo para hacer referencia a las hojas verdes que tiene antes de que le sobrevenga la muerte. Y en la tercera parte se expresa un deseo de esperanza. En el caso del texto B hay un encabezamiento, formado por una imagen inicial. Vean, un encabezamiento iniciado por una imagen inicial. Y también hablamos de los párrafos centrales y el eslogan que se sitúa sobre la imagen última. Esos son los eslogans, estos. Ahora, cuando hablamos del contexto, hay que determinar el contexto en el cual se observan ambos textos. Por ejemplo, el contexto sería la importancia de cuidar la naturaleza que nos rodea, la cual es una garantía de preservar nuestra propia existencia. En el quinto encontramos la intención comunicativa. En el texto A es describir la belleza del olmo y tiene una función poética. Y en el texto B, como intenta persuadir al receptor, tiene una función comunicativa apelativa, pero también tiene una función referencial porque trata de dar información adicional sobre el Día del Medio Ambiente. En el caso del tono, en el texto A es de alabanza, en el texto B es persuasivo e informativo. Lo del tono lo pueden encontrar en la guía de análisis literario. En el caso del registro, en el texto A es poético y expresivo, y en el texto B es lenguaje estándar y preciso. En el caso de los destinatarios, en el A, los lectores de poesía son los adecuados a los cuales se refiere el poeta. Y en el texto B es un receptor
colectivo, específicamente la sociedad dominicana. Recursos estilísticos, si por ejemplo utiliza prosopopeya, adjetivación, elementos que permitan comparar, como las metáforas, los símiles, entre otros elementos, ¿ok? Ustedes tienen que determinar. En el caso de las imágenes, cuál es el plano, si es cinésico, si es prosémico, cuál es el ángulo, ¿ok? Esto lo tienen que ir viendo con respecto a la guía. La cohesión, los rasgos lingüísticos, la técnica, qué tipo de técnica utiliza el autor del poema y del anuncio, cuál es el impacto que genera en el receptor y la conclusión, ¿ok? Vean que esto, muchachos, es el esquema. Antes de generar esto es importante que ustedes hagan una lluvia de ideas de lo que pudieron ir rescatando de ambos textos para luego irlos esbozando en un esquema, ¿ok? Eso es solamente un ejemplo. Obviamente, para poder llegar al nivel de especificidad que tiene este esquema, es necesario ir desarrollando ciertos conceptos y ciertos elementos, pero esto lo vamos a ir viendo a través de estos 2 años. Entonces no se preocupen si no logran identificar muchos elementos o si no logran identificar muchos aspectos. Lo que me interesa es más que todo que logren hacer este esquema, ¿ok? Esto es lo que más me interesa. La idea es que ustedes me envíen el archivo del análisis de este texto. Vean que acabo de entrar a primer comentario comparativo. Y aquí les va a aparecer tanto un link para la guía, ¿ok? Ahí les va a salir la guía para realizar el comentario, como los textos que ustedes tienen que comparar, ¿ok? En donde les aparece un texto A sobre reciclar. Y aquí les preguntan, por ejemplo, dentro de la pregunta de conocimiento, ¿qué recursos utiliza en el texto para convencer a la audiencia de las bondades del reciclaje? Y el texto B, ¿ok? Que es básicamente un artículo de un blog, ¿ok? Es una entrada de un blog en el cual se habla sobre San Valentín. Entonces, vean que también tiene imágenes, por lo tanto es sincrético, tiene texto lingüístico, es decir, escrito con imágenes. Todo esto lo tienen que analizar, ¿ok? Al ser un primer acercamiento, les repito, lo que me interesa es más que todo que logren esquematizar las diferencias y similitudes de ambos textos y luego redacten a partir de ahí el comentario comparativo. En el caso del segundo texto, la pregunta es de qué manera utiliza la escritora elementos formales y estilísticos para convencer a su audiencia de su perspectiva con respecto a San Valentín. De una u otra forma, muchachos, ambos textos son apelativos, es decir, intentan apelar al público o convencerlos sobre ciertos temas. Entonces ustedes tienen que determinar qué temas trata de convencer en cada texto y establecer a partir de ahí las respectivas comparaciones según los recursos, los contextos, entre otros aspectos, ¿ok? Espero que les haya quedado claro. En caso de tener dudas, no se preocupen, me pueden mandar un comentario en donde voy a subir el video o bien mandarme un mensaje por correo. Repito, muchachos, no se angustien, es el primer comentario comparativo que van a hacer, por lo tanto, luego vamos a hacer un ejercicio con estos textos cuando volvamos de todo este proceso, o bien de forma virtual, pero la idea es que nada más puedan empezar a esbozar ideas y que puedan empezar a ejercitar la escritura. Por lo tanto, al ser un primer acercamiento, se va a evaluar con bastante nobleza, tranquilos. En realidad es más que todo un trabajo de clase. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor me la hacen llegar. Y eso sería todo. Hasta luego.